un cuadro hablado sinóptico para ver hasta esto. Mira, ¿quién le dio el indulto a Alberto Fujimori? Pedro Pablo Kuczynski en el año 2017. Y para dar el indulto a Alberto Fujimori, ¿en qué se basó PPK? En el artículo 118, inciso 21 de nuestra Constitución Política del Perú, que dice de que el presidente tiene la facultad de indultar y condonar penas a quien él crea conveniente. ¿Está claro? Muy bien. Pero ese indulto fue revocado por la Corte Suprema, ¿o no? Y por eso Alberto Fujimori volvió a prisión. Pero el Tribunal Constitucional, bórrame la pizarra por favor, Chocherita, ¿tienes un plumón? El Tribunal Constitucional hace poco, ¿qué hizo? Revivió el indulto ilegítimo que lo había dado el señor PPK, ¿no? Y dejó en libertad, dejó sin efecto lo que había ordenado la Corte Suprema de Justicia del Perú, y declaró procedente el indulto y estaba a punto de ser excarcelado. Entonces, hermano, ¿por qué digo yo que ese indulto otorgado por PPK a Alberto Fujimori fue ilegítimo? Es cierto, la Constitución Política del Perú le faculta al presidente de la República condonar penas o indultar o amnistiar. Perfecto, pero eso también tiene un parámetro. Uno, ¿cuál es el impedimento? Toda persona que haya sido sentenciado por delitos o crímenes de lesa humanidad no están aptos para recibir ese tipo de beneficio presidencial. Y por lo que se le acusó y condenó a Alberto Fujimori fue por crímenes de lesa humanidad. Te voy a demostrar, hermano. Vuelvo a repetir, hermano, quiero decirles algo, no soy jurista, no soy docente, soy un militar en situación de retiro. Lo que me hizo así son los libros. ¿Ya, hijo? Mira, ¿cuáles son los delitos que se le acusa a Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad? Que por una condena de 25 años ha cumplido 15, le faltan 10 y los va a cumplir. No tengas la menor duda, sea en una clínica, en un hospital o en Ancón 2, lo va a cumplir. Mira, ¿cuáles son los crímenes por los que se le acusa a este señor? Barrios Altos. ¿O no hay tu primo? Esa miserable ha dicho que está vicio. No quiere pagar la indemnización, ni un solo pagote conchudo. La reparación civil. Mire, hermano, vamos a detallar cuáles son los crímenes que él tenía conocimiento. Teniendo conocimiento de eso, no lo impidió. Uno, la matanza de Barrios Altos. La matanza de Barrios Altos, ¿cuándo fue? El 3 de noviembre del año 1991, interior 840. Ahí se produjo la matanza de 15 personas, entre ellos un niño de 8 años. Pero acá hubo algo, hermano, mira. En Huanta, Girón Huanta, Barrios Altos, interior 840, se tenía la información de que ahí se iba a reunir un grupo sedicioso de Sendero Luminoso que había tenido participación en la voladura de un bus que conducía a los húsares de Junín que daban seguridad a Palacio. ¿Eso se enteraron o no? Nadie sabe, perfecto. Entonces la información llegó, eso era cierto, pero cuando este grupo ingresa a ese área, no, y mata a los 15, entre ellos a un niño de 8 años, se equivocaron, porque los que estaban en el primer piso no tenían nada que ver con esta banda criminal. ¿Sabe dónde estaban esos? En el segundo piso. Mala información, por eso ahí fracasó. ¿Otro cuál es? La cantuta.
La cantuta, el secuestro de 9 estudiantes y un profesor se produce en la madrugada del 18 de julio de 1992. Los estudiantes fueron sacados del claustro universitario, pero algo tengo que decir la verdad. Yo no puedo hablar, hermano, a medias tintas. El grupo que fue a sacar a esos estudiantes fueron con nombres. ¿Por qué? Porque se había comprobado que estos estudiantes habían participado o supuestamente habían tenido participación en la explosión del edificio de Tarata 2 días antes, vale decir el 16 de julio de 1992. Consecuencia del secuestro de estudiantes, todos desaparecidos, ¿perfecto? Muertos. ¿Cuál es el otro que se le acusa y está pendiente esta condena? El secuestro y el asesinato de 6 campesinos en la comunidad de San José, conocido como Caraqueño, en Pativilca, en la provincia de Barranca. Ahí secuestraron a 6 agricultores. ¿Cuándo fue eso? El 28 de enero de 1992. Cuando denuncian la desaparición de estos 6 agricultores, poco tiempo después los encontraron muertos. Eso también sabía el profesor, Alberto Fujimori, sí sabía. O sea que él fue condenado por delitos o crímenes de lesa humanidad y por lo tanto no es merecedor del indulto que podría darle cualquier presidente en el Perú. Es por eso que la Corte Interamericana, ¿qué ha dicho? Le ha dicho al Estado peruano: no liberen a Alberto Fujimori hasta que la Corte se pronuncie. ¿Cuándo se va a pronunciar la Corte? El 8 de abril. Ahí se va a pronunciar. ¿Y qué cosa va a ver? Va a ver si lo que hizo el Tribunal Constitucional se ajusta a las leyes supranacionales. Qué bonito sería ser un pulmón, hermano. Mira, te digo algo. Esto va para el señor Cueto. Él es almirante de la Marina. Él sabe perfectamente. Pero cuando él dice: la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede inmiscuirse en la política de un país soberano, está hablando pavadas. Es un payaso. A mucha gente puede engañar, pero a Augusto de Congas, hermano, es muy difícil que puedas engañarlo. Mira, hermanos, esta constitución solamente es válido en nuestro territorio nacional. Fuera de esto no vale. Esto es nacional. Es nuestra constitución para nuestra vida cotidiana dentro de la República del Perú o dentro de los 1.285.216 kilómetros cuadrados que tiene nuestro territorio. Fuera de ella no tiene validez. Pero ¿cómo es esto? Por encima de esta constitución o por encima de nuestras leyes está la Organización de los Estados Americanos, a cuyo seno pertenece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que entró en vigencia por el Perú en el año de 1981. Entonces, una ley de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está por encima de las leyes nacionales. ¿Está claro? Entonces, cuando esta basura, ese almirante, pues hermano, Cueto dice de que la Corte no debe inmiscuirse en situaciones soberanas de nuestro país, está hablando estupideces. ¿Por qué? Porque nosotros somos firmantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por ello, hermano, lo que pueda pronunciarse el Corte es vinculante en este caso. ¿Qué cosa es vinculante? De cumplimiento obligatorio por el Estado peruano. Ahora, pero por encima de las leyes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también hay leyes de alcance planetario.
¿Dónde están esos? En la Organización de las Naciones Unidas. ¿Está claro? O sea que tenemos leyes nacionales, leyes regionales y leyes mundiales. Podría llamarse así, ¿no? Porque tienen alcance en todos los países del planeta. Perfecto. Entonces la Corte, ¿qué ha dicho? No tienen que soltar a Alberto Fujimori porque tenemos que evaluar la sentencia del Tribunal Constitucional si se ajusta o no lo que dice la Carta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, ¿qué cosa va a deliberar el 8 de abril la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Solamente hay dos aspectos. Uno, van a ver si Fujimori queda libre o no. Van a analizar el fallo del Tribunal Constitucional. Van a ver si Fujimori queda libre o no. ¿Por qué? Por eso digo, hermano, nunca dejen hablar, por favor, ¿ya? Eso lo va a decir la Corte. ¿Cuál es la otra posibilidad? Mira, dice, si Fujimori, su salud se desgasta por la lógica avanzada edad, nosotros cada vez que envejecemos como yo, nuestro organismo se va debilitando cada año que pasa, ¿o no? O sea que es lógico que el ser humano en su envejecimiento pierda, no sé, cierta salud, no sé cómo explicarlo, pero eso es lo normal, ¿sí o no? Pero van a analizar otra cosa. ¿Cuál fue el argumento por lo que el Tribunal Constitucional dejó sin efecto lo que había ordenado la Corte Suprema? Su salud. ¿Qué van a decir? Van a ver mediante un examen. Ese examen, ¿quién lo va a practicar? Lo va a ordenar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si realmente Alberto Fujimori tiene una enfermedad terminal, como ellos dicen, o tiene una enfermedad que es lógico por la avanzada edad de todo ser humano, de comprobarse que su desgaste de salud es por la edad que tiene. Hermano, déjame hablar, pechochera. Hermano, ¿por qué somos malcriados? ¿Ah? ¿En qué estaba? El desgaste de salud de Fujimori, si es actual o pampa. Es que, hermano, es que me cortan la hilación, hermano. No es fácil hablar acá, hermano. Voy a explicar. Mira, ¿qué cosa va a ver la Corte este 8 de abril? Va a ver lo siguiente. Si el desgaste de salud de Alberto Fujimori, como ellos dicen, tiene una enfermedad terminal, y si esa enfermedad terminal deviene del desgaste lógico del ser humano por el tiempo de edad que tienes, en ese caso, la Corte, ¿qué va a ordenar? Va a ordenar que Alberto Fujimori vuelva a prisión, porque la enfermedad que tiene es lógico por su avanzada edad que a toda persona le va a dar. Por ese caso, mejor dicho, si la enfermedad que tiene Alberto Fujimori es por lógica, porque todos vamos a tener una enfermedad con nuestra edad avanzada. Si es por eso, Alberto Fujimori no va a ser liberado. Va a volver a prisión. ¿Perfecto? ¿Cuál es el otro? El otro caso es, por ejemplo, de que Alberto Fujimori esté simulando una enfermedad. Como él, cuando sale, ¿cómo sale la gente? Con su cara triste sale, ¿no? Como con su cara como pavo en Navidad, sale, ¿no? Entonces, ¿pero quién lo va a comprobar esto? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos van a designar a sus peritos forenses. ¿Por qué? Porque
¿cómo podría llamarlo? Ese diagnóstico médico que favoreció el indulto de Alberto Fujimori, lo hicieron en una clínica privada. ¿Y sabes quién estaba ahí participando? Su médico de cabecera, el hoy congresista Alejandro Aguinaga. Ese documento está en tela de juicio. Y la Corte tiene toda la información, pero yo estoy seguro que la Corte va a decir que vuelva a prisión. ¡Viva el Perú! Otra cosa, hermano, mira, vamos a desnudar esta familia, ya hijos, porque nos han mentido. ¿Por qué hablar con esto, hermano? Porque yo tengo 73 años de edad. Y yo he estado más de 30 años en glorioso ejército peruano, y ahí se conocía todo lo que hacía la organización hoy criminal Alberto Fujimori. Mira, hermanos, por ejemplo, cuando nos dicen de que Alberto Fujimori derrotó al terrorismo, eso es una completa barbaridad. Es cierto, Alberto Fujimori dio las directivas, pero los que combatieron y derrotaron militarmente a esa banda criminal del Sendero Luminoso fueron nuestros comités de autodefensa, nuestras rondas campesinas en alianza con nuestras fuerzas armadas. El que habla, hermano, estuvo en los momentos más convulsos de la patria, en la década de los 80, de los 90, combatiendo a esa banda criminal de Sendero Luminoso. Entonces, cuando nos vende la historia de que Alberto Fujimori pacificó el país, no se ajusta tanto a la verdad. Otra mentira que para nuestros jóvenes lo aceptan porque nunca la historia les ha contado la verdad. Yo les voy a decir, hermano, yo soy Augusto de Congas y viví esa época, momentos difíciles. ¿Recuerdan ustedes, hermano, cuando Alan García hubo inflación todos los días? Perfecto. Alberto Fujimori asume la presidencia en julio del año 1990, cuando derrota a este señor Mario Vargas Llosa. Es así, un fujimorista. No, pero era un antifujimorista, ¿sí o no? Si no, recordemos lo que dijo en el año 2016, cuando postulaban PPK, Ollanta y Keiko. ¿Qué decía? No podemos permitir que la hija de un criminal, de un corrupto, llegue a la presidencia del Perú. Pero hace poco, ¿qué dijo? Debemos de elegir a Keiko Fujimori para salvar al Perú. Esa es basura. Ese es un pobre diablo, hermano. Mira, ahora bien, cuando nos dijeron de que Alberto Fujimori estabilizó la economía peruana, es una falsedad. Es una falsedad. Yo tengo 73 años, por eso te voy a hablar, hermano. Mira, pues yo quiero un plumón. Para encuentra un plumón, hermano. Mira, te voy a dar solamente un ejemplo, hermano. Cuando Alberto Fujimori ocupa la presidencia del Perú, ¿sabes a quién quería nombrar su premier y ministro de Economía? A este señor, al autor del otro sendero, o al autor el misterio del capital. ¿Quién es? ¿Quién? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién es el autor? Ahí está, ¿cómo se llama? Se ve el nombre, ¿cómo se llama? Hernando de Soto. Hernando de Soto. A él le ofreció el premierato y el Ministerio de Economía. Él no aceptó. ¿Por qué? Porque este señor sabía que se iba a aplicar un shock económico. No encontraba primer ministro ni ministro de Economía. ¿A quién elige? A Juan Carlos Hurtado Miller.
¿Por qué eso no está en la historia de Perú? Lo elige a Juan Carlos Hurtado Miller como primer ministro y ministro de Economía y Finanzas. Este señor, mira, este señor Juan Carlos Hurtado Miller, el 8 de agosto del año 1990, se presentó en Panamericana Televisión. El 8 de agosto de 1990. Allí dijo: va a haber cambios en nuestra economía. ¿Sabes con qué frase terminó? Solamente pido que Dios nos ayude. ¿Alguien recuerda eso? Ah, ya, ese fue el 90. A veces pienso que soy extraterrestre, hermano. Agosto. O sea, yo soy el único que me acuerdo. Dijo que Dios nos ayude. ¿O no, hermano? Que Dios nos ayude, hijo. Ahí está. Juan Carlos Hurtado Miller era primer ministro y ministro de Economía y Finanzas. Mira, te voy a dar un ejemplo, hermano. Un ejemplo de que nos han engañado vilmente cuando dicen de que Alberto Fujimori estabilizó la economía. Sí, pero ¿a qué costo? Medio Perú. ¿A qué costo? Medio Perú costó. Eso, ¿por qué no te dicen, carajo, la historia del Perú? ¿Por qué engañan a nuestros jóvenes y dicen de que Alberto Fujimori estabilizó la economía del país? Sí, pero deben decirnos a qué costo. Mira, Y esos videos están saliendo ahí en la prensa nacional. para que tengas una sola idea, antes del shock económico del 8 de agosto de 1990, nuestra moneda era el INTI, ¿o no? Gracias a ese ratero basura, Alan García Pérez, que está bien muerto, de eso no tenga duda. ¿Cuánto costaba, mira, un galón de gasolina de 87 octanos? Con Alan García, ¿cuánto costaba un galón de 87 octanos de gasolina cuando Alberto Fujimori ocupó la presidencia en el Perú? ¿Sabe cuánto costaba? 21.000 intis. Un galón de octano de gasolina 87 octanos costaba 21.000 intis. Cuando Alberto Fujimori, mediante su ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, pero ¿sabes quiénes asesoraron a Alberto Fujimori? Hubo 7 japoneses que paraban en la sombra. ¿Sabes cómo lo conocían en el ejército? Los 7 samuráis. ¿O no, Alberto Kenya Fujimori? Tenía 7 asesores. Mira, pero antes de presentar su shock económico, antes de ocupar la presidencia, Alberto Fujimori y Hurtado Miller, ¿a dónde se fueron? A Nueva York. ¿Por qué se fueron a Nueva York? Porque ahí está el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo Económico, o el BID. ¿Y por qué se fueron allá? Porque el Perú era un país inelegible, porque nadie nos daba crédito. ¿Gracias a quién? A esa basura que está bien muerto, Alan García Pérez. Nos consideraban un país paria, sí. Por eso se fue Alberto Fujimori, Hurtado Miller, ¿y sabe quién estaba a su costado? Víctor Andrés García Belaúnde. Esa basura que te pone cara de buena gente, eso fue un Vitocho, eso fue uno de los asesores de Alberto Fujimori para aplicar al pueblo peruano ese famoso shock económico el 8 de agosto de 1990. ¿A qué se fueron? A Nueva York, para decirle a los ejecutivos del Banco Mundial, del Fondo Monetario y del Banco Interamericano de Desarrollo, decirles, querían que ellos aprueben ese plan. Y el Fondo Monetario, Banco Mundial, lo aprobaron. Antes de que él ocupe la presidencia.
Yo tengo los documentos originales, yo hermano, por eso conozco muy bien la historia del Perú. 200 años de vida republicana, sé lo que hizo cada presidente. Entonces cuando regresan de allá vienen alegres y decían no va a haber choque económico, mentira, ya estaba planeado. Y el 8 de agosto de 1990, Juan Carlos Hurtado Miller se presenta en Panamericana Televisión y dice, al final termina que Dios nos ayude. Mira, 21.000 intis costaba un galón de gasolina antes del shock de 87 octanos. Cuando se aplica el shock económico de Alberto Fujimori, ¿sabes a cuánto se elevó ese precio? A 675.000 intis. ¿O no, Alberto Fujimori? ¿O no, señora Keiko Fujimori? Esos lo elevaron 30 veces. Lo elevaron 30 veces. Y muchas familias, miles, millones de peruanos se quedaron sin ahorros. Millones de peruanos se quedaron los que tenían su plata en el banco. Carajo, yo tenía tíos que habían trabajado años, ahorraron su dinero en intis, en millones de intis, pero gracias a ese shock, por ejemplo, si tenía 100.000 intis, al final tuvo un sol. Eso hizo Alberto Fujimori. Esa es la forma de estabilizar la economía de un país. ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos perdieron todo? ¿Cuántos se endeudaron, los hipotecaron todo? ¿Quiénes ganaron? Los bancos ganaron. Utilizaron a Juan Carlos Hurtado Miller. Cuando él anuncia ese choque económico, lo votaron. ¿A quién lo metieron? A Carlos Boloña. Esa es su historia. Ese hizo Alberto Fujimori. Mira, de 21.000 intis a 675.000 intis. 30 veces más. Eso iría a tener kilo de arroz, por ejemplo, a 10 soles. 100, 150 mañana. Así fue. ¿Quién ha vivido esa época, esa etapa? Levante la mano. ¿O estoy mintiendo, hermano? Teníamos nuestro milloncito de intis porque todos éramos millonarios. Los peruanos ya no comprábamos billeteras, comprábamos mochila. ¿O no? ¿Cuánto iba un pan? 100.000 intis. Todos éramos millonarios. Pero con este choque enorme, hermano, millones de peruanos fueron perjudicados porque perdieron prácticamente todo su ahorro de la noche a la mañana en un tris-tras. 30 veces, ahí subió todo. Todo subió. ¿Y qué hizo esta basura? Planificó crear comedores populares. ¿Quiénes la ayudaron? El Fondo Monetario y el Banco Mundial. ¿Para qué? Para decir que Alberto era bueno. Tremendo basura, sanguijuela. Vas a morir en la cárcel, imbécil, por tanto daño que has hecho el Perú. ¿O no, hermano? Eso es la historia de Alberto Fujimori. Ese señor vendió 228 empresas del Estado peruano. Teníamos, carajo, Aeroperú, Sider Perú. Los hornos de Chimbote todos los días estaban prendidos. ¿Qué se fabricaba ahí? Acero. El acero. Ahí se fundía el acero. Pero él lo vendió. Había Aeroperú. Hoy Aeroperú no hay. ¿Gracias a quién? Alberto Fujimori. ¿Qué hay? Latam Chile. Puro chileno, nomás. Puro chileno. Alberto Fujimori, hermano, aparentemente salvó, pero hoy nos damos cuenta que hizo muchísimo daño al Perú. Levante la mano acá los que tienen mayores de 70 años. Levante la mano. Ah, estos son mocosos para mí. Mira, Alberto Fujimori, ¿qué cosa nos quitó? Nos quitó estabilidad laboral. Nos quitó estabilidad laboral. Basura, vas a morir en prisión. Hermano, por ejemplo, el ejército peruano tenía su Indumil Perú, industrias militares del Perú que estaban aquí en la avenida Colonial con Universitaria, donde hoy está Metro. Ahí estaba Indumil Perú, ¿o no? Ahí que se fabricaba borseguís, uniforme para todo el glorioso ejército del Perú. ¿Quién lo remató?
Muy tarde ya. Alberto Fujimori. ¿Se da cuenta, hermano? Hoy nuestras Fuerzas Armadas, ¿de dónde traen uniforme? De Corea, ¿o no? Son coreanos. ¿Y por qué nuestros empresarios de Gamarra no pueden procesar uniformes para nuestras Fuerzas Armadas? ¿Por qué? Porque esto lo prohíbe. Tratado de libre comercio Esto lo prohíbe. abusivo. ¿Recuerdan, hermanos, todo Santa Anita que era? Era zona industrial, ¿recuerdan? ¿Recuerdan la avenida Colonial? Zona industrial. Hoy, ¿qué queda de industria? Pasaje industrial, calle industrial, curva industrial, avenida industrial, urbanización industrial. Pero no hay nada de industrias. ¿Y en qué se han convertido los hornos de Chimbote hoy en día? En cocheras. Prendan los hornos de Chimbote, carajo, y puntan el acero. Pero ¿cómo le ponen el título al acero, no? Aceros Arequipa. ¿Eso sabes de dónde lo traen, hermano? De Sudáfrica. De Sudáfrica lo traen. Aceros Arequipa. ¿Quién es? Nuestro invitado. ¡Viva el Perú!